Bien, Dios les bendiga esta mañana a todos los alumnos o esta tarde. Am, Vamos a hacer nuevamente la clase de este día, ya que tuvimos defectos con el audio. Entonces vamos a hacerla nuevamente. Vamos a orar al Señor para que Dios nos permita su dirección, su Santo Espíritu y nos ayude. Padre, te bendecimos, te alabamos, te damos las gracias por todas las cosas que tú nos das. En el poderoso nombre de Jesús, adoramos tu nombre, Señor, y te rogamos que tomes el control y la dirección de todo lo que haremos en este momento. Padre, gracias. Amén y amén. Bueno, consideramos que cada alumno debe tener su prontuario. Am, Sin el prontuario, el alumno está perdido con la clase. Aquí tenemos el prontuario del curso de Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos el prontuario del curso Nuevo Testamento. Entonces, esta es la hoja de ruta de la clase, ¿verdad? La hoja de la ruta, algunas cosas las ignoramos y nos vamos a la descripción del curso. Todo lo que aparece en color amarillo, ¿ok? Todo lo que aparece en color amarillo es lo que vamos a abordar, ¿ok? Entonces nos vamos a ir a la sección que está frente a su pantalla, sección derecha donde dice asignaciones, exámenes o exámenes. Y vamos a ver 4 investigaciones. La primera de ellas dice investigar los milagros y parábolas de Jesús con fecha de entrega 13 de agosto. 13 de agosto. No quiero que ningún alumno me mande investigaciones 5 o 4 días después. No van a valer para nada. Entonces, estas investigaciones tienen por propósito retroalimentar al alumno. Luego tenemos la investigación número 2 que habla sobre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si fueron testigos de Cristo, usted me la va a entregar el 27 de agosto. Hay un margen de 2 semanas entre cada investigación. Luego, por supuesto, con tiempo, yo las voy a ir pidiendo. No es que usted las va a hacer de un solo y me las va a mandar. No, yo las voy a ir pidiendo. Investigar la biografía del apóstol Pablo. Y ahí encontramos nosotros la fecha 18 de octubre, ¿verdad? Luego tenemos la última investigación, es la vida del apóstol Juan, con fecha 22 de noviembre. Todo esto yo las voy a ir pidiendo. ¿Cómo van a venir? Aquí está la manera en que van a venir. ¿Ok? El alumno hará las 4 tareas especiales en documento de Word o PDF. Si no tiene computadora, busque a alguien que le haga, busquen un ciber, le hacen la investigación y le imprimen. O busque a alguien, algún otro compañero que tenga laptop, ¿verdad? Hágase la investigación y me lo manda por PDF o Word en archivo, porque así me sale más fácil a mí revisarlo. Hay alumnos que me mandan estas investigaciones con fotografía. No, yo creo que debemos esforzarnos un poco más porque voy a quedar ciego esforzándome viendo tantas letras pequeñas, ¿verdad? Y a veces la fotografía sale distorsionada. Entonces, lo va a mandar a mi WhatsApp o a mi correo. A mi WhatsApp o a mi correo. El anuncio lo voy a postear en Classroom. Para estas alturas, todos los alumnos tienen que estar ya en el tablón del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en el tablón de profetas, que son los 2 cursos que vamos a ver en este semestre. Así es que mis hermanos, esas son las instrucciones para las investigaciones especiales. Lógicamente vamos de una en una
Y la que le estoy pidiendo es investigar los milagros y parábolas de Jesús para el 13 de agosto. Haga una investigación resumida, no solamente por llenar hojas o crear un documento abrupto, sino algo resumido y conciso. Ok. Hoy pues vamos a abordar lo que está en amarillo. Parte de la unidad 1 habla los evangelios y hechos, por decirlo así, la primera parte. Y los evangelios y hechos, segunda parte. Y llegaremos hasta Mateo porque ese es el material de diapositivas que tengo hecho. Entonces, mis hermanos, vamos a salir de aquí del prontuario, ¿verdad? Vamos a salir del prontuario y nos trasladamos a la clase de Panorama del Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos trasladamos a la clase Panorama del Nuevo Testamento y vamos a ver la unidad 1, los evangelios y hechos. Vamos a ver lo que corresponde este material. El capítulo 1 da una descripción general del Nuevo Testamento. Una de nuestras metas es ayudarle a comprender los siguientes términos. 1. Definir los grupos religiosos como los fariseos, saduceos, lo que es el Sanedrín, ¿verdad? Que en su momento Sanedrín era la corte judía. Y lo que es la Septuaginta. ¿Por qué la Septuaginta? Porque era la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego de aquel tiempo. Y entonces esta era un soporte escritural muy necesario para el trabajo de los fariseos, para el trabajo de los escribas y todos esos grupos religiosos dominantes en la cultura judía del tiempo del Señor. Explicar cómo usó Dios a los judíos, a los griegos y a los romanos para preparar el mundo para la venida de su Hijo. Vamos a ver qué fue lo que aportaron estos grupos importantes, los judíos, los griegos y los romanos, para ver qué fue lo que ellos aportaron como países dominantes, ¿verdad? Como imperios o gobiernos dominantes, qué fue lo que aportaron. Describir a 6 gobernadores de la familia de Herodes, al sumo sacerdote, lo que es el templo y las sinagogas. ¿Cuál es la importancia de la sinagoga? Resumir 3 figuras que se aplican a Cristo en cada... Bueno, vamos a ir avanzando. El capítulo 2 enfoca los evangelios sinópticos. Sinóptico, como ya habíamos dicho, significa vistos juntos. Llamamos a Mateo, a Marcos y a Lucas los evangelios sinópticos porque ellos ven la vida y las enseñanzas de Cristo desde el mismo punto de vista, ¿verdad? Por eso se llama sinóptico. Una sinopsis es ver algo desde el mismo punto de vista, ¿ok? Veamos los objetivos, explicar el propósito de Mateo y el modo principal en que lo cumplió, identificar y explicar los 5 pilares de enseñanza de Mateo, explicar por qué Mateo se centró en el reino, plantear 3 maneras en que lo enfatizó, explicar el propósito de Marcos y cómo lo cumplió, dar 2 ejemplos de cómo Marcos ayudó a los lectores gentiles, contrastar los propósitos de Mateo y de Lucas, identificar 5 declaraciones encontradas solamente en Lucas que enfatizan su tema de Jesús, el Salvador de todos los hombres. Resumir y aplicar 4 razones por las que Jesús enseñó en parábolas. Bueno, aparte de que eso era un anuncio profético de parte, creo que de Isaías, que registra y dice, abriré mi boca en parábolas. Bueno, definir el reino de Dios y explicar sus 2 fases. Lo importante es entender que el reino de Dios tiene 2 fases, la fase espiritual y la fase literal. La fase literal todavía no viene. Explicar por qué Jesús sanó e hizo milagros, aplicar esto a la actualidad. El capítulo 13 trata del Evangelio de Juan. Este apóstol escribió después de que los sinópticos se habían escrito. Así que omitió muchas cosas sobre las cuales Mateo, Marcos y Lucas habían escrito. Hay varias diferencias entre el Evangelio de San Juan y los sinópticos. Bueno, vamos a ver más adelante todo esto, ¿verdad?
Los puntos a tratar en Juan: explicar por qué Juan omitió muchos sucesos que están escritos en los sinópticos, analizar las palabras, señales, creer, vida con relación al propósito de Juan, analizar la introducción y conclusión de Juan, identificar las 5 partes del Evangelio de Juan, analizar la relación entre las señales y las enseñanzas en Juan 5, 6, 9 y 11, identificar las 7 declaraciones yo soy en Juan, explicar 3 lecciones que aprendemos de la gente que habló con Jesús. ¿Ok? Capítulo 4 cubre el libro de los Hechos. En este capítulo aprenderemos a analizar el título, el autor y la fecha del libro de Hechos, resumir 5 propósitos que Hechos cumple, definir Hechos en 3 partes, dando la referencia de los capítulos en cada uno, analizar los 3 pasos dados por los creyentes que testificaron de Jesús desde Jerusalén hasta Roma. Entramos al capítulo 1, una descripción general del Nuevo Testamento. En la introducción, el Señor le dijo a Abraham que sus descendientes serían esclavos por 400 años. Eso está registrado en Génesis 15, 13. Pero le prometió que los libertaría. Dios planifica de antemano. Dio a José, el Señor, sueños de poder cuando tenía solo 17 años. Estos sueños se cumplieron cuando José tuvo 30. Dios planifica de antemano, dice el material. Hizo todo linaje de los hombres de un solo hombre. El Omnipotente planificó el orden de los tiempos para cada nación y los límites de los lugares en donde habitarían. Dios planifica de antemano. Todas estas explicaciones que vemos aquí o acotaciones nos enseñan que Dios no trabaja por casualidades. Dios trabaja con propósitos. Dios trabaja con una planificación. Es el ser más ordenado y perfecto en su naturaleza. Dios es perfecto en su naturaleza para operar, para trabajar. Así es que todo lo que aconteció aquí, aconteció con un propósito establecido. El permitir que los hermanos de José lo vendieran a las caravanas que iban hacia Egipto, aparentemente fue algo terrible, doloroso para José, pero era parte del plan establecido por Dios. Luego José llegó a casa de Potifar y el Señor puso gracia en José, en la casa de Potifar. Luego la esposa de Potifar lo quiso seducir para pecar con él. Él, la rechazó automáticamente y eso le costó la cárcel. Estando en la cárcel, Dios estaba con José y de allí Dios se manifestó con los dones que le había entregado a José para interpretar sueños. Luego, después de hacer esto con el copero y el panadero, ¿verdad? El copero fue restablecido y el panadero fue ejecutado, tal y como José lo interpretó. Y en dado caso que el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, el copero recordó su promesa hecha a José de que lo recomendaría con el rey y así fue. Entonces José interpretó el sueño de faraón y José fue puesto en un poder muy grande de tal manera que llegó a ser el número 2 del imperio faraónico, ¿verdad? Entonces ese es el plan perfecto de Dios. A veces en el principio no lo entendemos, pero a medida que Dios se va manifestando podemos encontrar su propósito establecido. ¿Y qué pasó? Cuando vino la hambruna, la familia de José necesitó hacerse de víveres para subsistir, descendieron a Egipto y allí se reveló José a sus hermanos y luego el postrer historia es que toda la familia de José junto con su padre se establecieron en Gosén y allí surge la historia del pueblo de Israel. Todo por un plan establecido.
Dios le mostró a Daniel que los medos y los persas conquistarían a los babilonios. Entonces el reino griego provendría, pero a su tiempo sería conquistado por los romanos. Finalmente, Dios dijo que un reino eterno se levantaría de las ruinas de todos los reinos humanos, ¿verdad? De todos los reinos humanos, según Daniel 2, 24 al 47. Dios planifica de antemano. Por lo tanto, no nos sorprende que Él haya planificado nuestra salvación. Dios permite que cada persona acepte o rechace el Evangelio. Él planeó la salvación antes de crearnos. Según dice la Biblia, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, dos cosas nos encontramos con este texto que tenemos aquí. Número uno, Daniel 2, 24 al 47, nos revela el curso de los imperios mundiales desde la óptica humana, ¿verdad? Dios le mostró al faraón en ese tiempo, ¿verdad? Perdón, al rey Nabucodonosor en ese tiempo, que la historia equivaldría al curso de varios imperios. Primero serían los babilonios, luego los medo-persas, luego los griegos y por último Roma. Y al final de los tiempos, se levantaría otro imperio de las secuelas del imperio romano, se levantaría un gobernante y que al final ese gobernante sería aplastado por el reino venidero eterno, el reino de Jesucristo, ¿verdad? Prácticamente eso se lo estaba mostrando Dios a Nabucodonosor, que posteriormente nosotros lo entenderíamos así. Bien, lo segundo es que la santidad y la salvación son cosas que el Señor planeó antes de la fundación del mundo. Por supuesto, nuestra mente finita, nuestra mente pequeña, a veces no puede comprender lo que Dios quiere para nosotros. Mucha gente tiene por menos la salvación. Y no digamos la santidad. Son dos cosas increíbles e importantes que deben existir en la vida de todos aquellos que nos acercamos a Dios. En la eternidad, Dios planeó nuestra salvación. En la eternidad, Dios planeó nuestra santificación. Y por eso constantemente nos llama a la santificación por medio de su palabra como recurso primordial. El Espíritu de Dios nos llama a la santificación. Vamos avanzando. La preparación para el Nuevo Testamento, el contexto histórico. Bienvenido a nuestro estudio del Nuevo Testamento. Roma gobernaba el mundo en el tiempo del Nuevo Testamento. Bueno, según se dice, después de que Israel se libera del dominio de Antíoco Epífanes antes del nacimiento de Jesucristo, la revuelta de los judíos, Judas Macabeo y todas esas personajes importantes, sacerdotes importantes que organizaron la revuelta para aplastar el dominio asirio, se dice que la soberanía de Israel solo duró 100 años. 100 años duró la soberanía de Israel hasta que llegó el Imperio Romano. Y es allí cuando se cumple la palabra del profeta Daniel, donde mencionó Daniel que el cuarto imperio sería horrible, cruel, que aplastaba todo, que lo veía como una bestia terrible, ¿verdad? Indescriptible, que todo lo aplastaba y lo desmenuzaba. Entonces, Roma eso fue lo que hizo, estableció su dominio a través de la violencia, a través de la ejecución, a través del asesinato, y los romanos controlaron Tierra Santa
controlaron toda la tierra desde el Éufrates, desde el mar Mediterráneo hasta el Éufrates. Eso era considerado el mundo romano y una sección de Europa. Entonces, eso era el dominio romano y Israel perdió su soberanía, ¿verdad? Rápidamente. Los más altos gobernadores romanos se llamaban césares o emperadores. Como los reyes, ellos tenían una gran autoridad. Bueno, los césares o emperadores no solamente ejercían una autoridad tremenda, sino que establecían su propio culto a sí mismos. Todos los pueblos subyugados por ellos debían darle adoración a César, pagarle tributo y honor a César, ¿verdad? Es allí donde entró en conflicto la religión judía, ¿verdad? Con el gobierno romano, porque los judíos solamente le daban adoración a Yahweh. Bueno, vamos avanzando un poco con el contexto histórico. Jesús vivió, murió, resucitó de los muertos y ascendió al cielo, pero envió su espíritu a tomar su lugar. En el día de Pentecostés, 120 creyentes fueron llenos con el Espíritu. El Espíritu les dio poder para testificar de Jesucristo. Era importante que Jesús se fuera. Era importante que viniera el Espíritu Santo, porque la misión de Jesús fue venir a mostrar la voluntad de Dios, venir a crear un acceso directo entre el hombre y Dios, venir a reconciliar el género humano con Dios a través de los méritos únicos y suficientes del Hijo Jesucristo, y así de esta manera el hombre poderse acercar a Dios sin intermediarios, sin terceros, sin sacrificios, sin ningún tipo de ritualismo ceremonial, más que suficiente a través de la fe en el Hijo suficiente de Dios, ¿verdad? Y luego el Espíritu Santo vino a tomar su lugar. Cuando dice tomar su lugar, es que Él haría las funciones del Señor: consolarnos, orientarnos, revelarnos, ayudarnos, sanarnos, fortalecernos. Todo el trabajo que Jesucristo hizo con los discípulos y con las personas, el Espíritu Santo también lo vino a hacer. Amén. Él lo vino a hacer y lo sigue haciendo, a pastorearnos también, a prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia, a darnos el poder, a darnos la victoria, a darnos la garantía de nuestra fe en Jesucristo. Es el Espíritu Santo que nos motiva, que nos fortalece, que nos sana, nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, era muy necesario que el Espíritu Santo viniese a tomar lugar del Señor. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron para grupos de creyentes. Los evangelios enseñan a los creyentes sobre la vida y las palabras de Cristo. Hechos describe el crecimiento de la iglesia. Y las epístolas, desde Romanos a Judas, enseñan cómo vivir la vida cristiana. El último libro, el Apocalipsis, predice la victoria final de Dios sobre sus enemigos. Vamos a ver la manera como Dios usó cada grupo. Veamos el grupo de los judíos. Bueno, sin objetar y sin más cosa que decir, los judíos dieron al Mesías. Así de sencillo. El pueblo de Israel era especial para Dios, los eligió para ser reino de sacerdotes y una nación santa. Dios quería que ellos fueran sus mensajeros para las naciones alrededor, pero fracasaron. ¿Por qué fracasó Israel? ¿Por qué fracasó Israel? Bueno, Israel fracasó, número uno, porque es obstinado. Número dos, se convirtió en un pueblo sectario. Israel se convirtió en un pueblo sectario, un pueblo radical. Israel encerró la fe de
la fe judía, la encerró en el templo. La encerró dentro de las paredes etnorraciales. Allí fue el fracaso de Israel. Dios quiso, dice, y me seréis nación santa, casa de sacerdotes. Entonces era importante para Dios que Israel comunicara su fe, internacionalizara su fe, exportara su fe. Pero no, ellos lo encerraron todo y es allí donde sus mismos dogmatismos, sus mismos radicalismos eclipsaron la eficacia de la palabra de Dios en sus vidas. Continuamente desobedecían a Dios y adoraban a los ídolos. Otra de las dos cosas, dos defectos que el pueblo judío tenía, aparte de ser duro de corazón, desobediencia e idolatría. Así que Dios los castigó. Había 12 tribus en Israel, 10 de estas estaban en la parte del norte o el reino del norte, ¿verdad? El reino del sur se llamaba Judá, incluía las tribus de Judá, Simeón, más una parte de la tribu de Benjamín. Asiria conquistó las tribus del norte en el año 722 a.C. Después de eso se oye muy poco sobre ellas. Luego, la Babilonia de Nabucodonosor conquistó Judá en el año 586. Bueno, que el año 586 fue la última escalada, ¿verdad? Pero hubieron dos secciones antes, dos escaladas antes de deportaciones que Nabucodonosor se llevó la mejor gente para Susa, Babilonia. Dos cosas hicieron a los judíos distintos a otra gente. Bueno, la primera de ellas es que ellos creían en un solo Dios. Nos referimos a esto como el monoteísmo. En el idioma griego, mono significa uno y teísmo se refiere a Dios. La segunda manera en que los judíos eran distintos era el que creían en la ley de Moisés. Estas dos creencias del judaísmo ayudaron a preparar el camino para Cristo y el Evangelio. Cuando Jesús nació, el mundo sabía del Dios de Israel y del Mesías. Así las palabras, ideas y el mensaje del Evangelio no eran completamente una novedad. Entonces, estos dos elementos importantes mezclados en la sociedad judía de ese tiempo fueron el insumo correcto y preciso para que la nueva revelación, ¿verdad? La revelación que prácticamente desplazaría el antiguo pacto, desplazaría a la primera revelación, es que el Evangelio traía la oferta generosa del Señor para la salvación del alma. Veamos ahí la Septuaginta, aunque no está en un encabezado en su texto de PDF. Entonces yo le puse allí el título para que usted le encuentre sentido al fragmento. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo, pero se tradujeron al griego entre los años 250 y 150. Esta traducción se llamaba Septuaginta. Bueno, cuando vemos la fecha 250 al 150, prácticamente nos damos por entendido que estas traducciones ya existían en el tiempo de Cristo, en los días de los apóstoles, en los días de Pablo, en los días de Pedro, en los días de Juan. Ya existía esta traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿verdad? Esta traducción ya existía y la emplearon mucho los apóstoles para predicación. Si usted recuerda cuando Felipe, el Espíritu lo llevó a un camino para conquistar al etíope, usted puede ver que él venía leyendo a Isaías. Él venía y él no entendía lo que leía. Entonces Felipe se le acercó y le explicó hasta llegar al cumplimiento de lo que hablaba Isaías. Entonces eso quiere decir que estas traducciones, por supuesto, no eran
para cualquier persona, solo la gente de dinero podía comprar o por lo menos tener acceso a estas copias o traducciones. Bueno, esta palabra viene del latín que significa los 70. 70 eruditos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿Por qué era útil la traducción? Bueno, el griego era el idioma común del mundo de aquel entonces. Esta traducción al griego hizo que las enseñanzas del Antiguo Testamento estuvieran disponibles para cada persona educada. Oiga bien, muchos gentiles leían sobre el Dios de Israel. También muchos judíos estudiaban sus escrituras en el griego. Esto nos muestra que ellos pensaban en formas nuevas. El libro de Hebreo frecuentemente da citas de la Septuaginta. Bueno, Alejandría era un puerto en Egipto, casa cultural de ese tiempo. Se cree que la biblioteca que existía allí era una de las maravillas del mundo antiguo. Tenía escritos y fragmentos y libros antiguos, ¿verdad? Y entonces allí en Alejandría, 70 eruditos, 70 sabios decidieron traducir las escrituras del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Muchos dicen que cuando los eruditos llegaban a traducir la palabra Yahweh, que estaba en hebreo, ellos se retiraban de la traducción, procedían a un odre con agua, se lavaban las manos, se lavaban el rostro, se lavaban los pies y se secaban y se ungían con aceite sus cabezas para santificarse y así poder tratar el nombre, o sea, poder traducir el nombre de Yahweh. Solo imagínese usted qué identificación tenían estos hombres con el nombre de Yahweh. Ellos sabían que ese nombre significaba el que existe por sí mismo, el santo, el Dios de Israel, el todopoderoso, el único y eterno Dios. Entonces, cuando les tocaba traducir ese nombre, hacían ese rito. Cada vez que chocaban con ese nombre, iban al rito. O sea, demostraban un alto respeto, demostraban un enorme respeto, le debían honra, le debían consagración. Y ahora la tristeza, pero la tristeza de hoy, ¿cuál es? Que cualquiera agarra la escritura, la rompe, la mancha, ahí andan recibos, ahí andan dinero, ahí andan números telefónicos, ahí anda de todo en la escritura. Y el nombre de Dios lo toman en vano. Hacen lo que quieren con el nombre de Dios. Mienten. En nombre de Dios mienten. Usan a Dios como apagafuegos. Usan a Dios para tapar cualquier hoyo de sus vidas ruinas que poseen. Y estos hombres, cuando les tocaba escribir, no digamos en plena adoración a Dios. Esa es la diferencia de que los tiempos han cambiado. Y la iglesia así es. La iglesia así es. Mucho sector de la iglesia no respeta a Dios. Escriben la palabra Dios con D minúscula. Y estos eruditos se bañaban y se ungían antes de escribir la palabra Dios. Veamos los grupos religiosos que se suscitaron en ese tiempo. Aproximadamente 200 años antes de Cristo, los judíos formaron dos grupos religiosos muy fuertes. Unos se llamaban los fariseos y los otros los saduceos. Frecuentemente leemos sobre ellos en los libros de Mateo a Hechos. Los fariseos eran el grupo más grande de los dos. Principalmente eran alumnos y maestros del Antiguo Testamento. Los saduceos eran líderes, los saduceos y el Sanedrín. Vamos a ver quiénes son ellos. Los saduceos eran líderes políticos poderosos.
Bueno, ellos tenían una creencia, ellos no creían en lo divino, no creían en los espíritus, no creían en los ángeles ni en la resurrección. Pero su influencia política era muy poderosa. El sumo sacerdote y los funcionarios principales del Sanedrín eran saduceos. O sea, el sumo sacerdote y los funcionarios principales, o sea, los ancianos principales del Sanedrín, que en su mayoría eran como, ahí está que dicen que eran 70, o sea, también pertenecían al grupo de los saduceos. Imagínese usted, el sumo sacerdote no creía en la resurrección, no creía en los ángeles, no creía en los espíritus. Prácticamente este sumo sacerdote estaba fuera de contexto. Estaba fuera de contexto prácticamente. O sea, cuando el sumo sacerdote oficiaba el rito de la redención y entraba al lugar santísimo, muchas veces se le aparecía un ángel. Usted ve lo que pasó con el papá de Juan Bautista. ¿Ah? Zacarías creo que se llamaba el sumo sacerdote, que lo dejó mudo el ángel Gabriel. Entonces el ángel aparecía para decir, para traer el mensaje de Dios que aceptaba el sacrificio por el pecado. Y este sumo sacerdote no creía en estas cosas. Eso quiere decir que la religiosidad o la religión judía estaba en el momento más crítico. ¿Por qué no decirlo? La fe judía en el tiempo del nacimiento de Jesús estaba en el suelo. Prácticamente en el suelo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, la única función que tenía era, 1, consagrarse para Dios. 2, abstenerse de toda contaminación. 3, enseñar a Israel la palabra de Dios. 4, cumplir su ministerio sacerdotal. No enredarse en cuestiones políticas. Y aquí vemos al sumo sacerdote metido en cuestiones políticas. Por supuesto, esto degenera el llamamiento santo y la pureza que debe existir en el ministro de Dios, lo degenera, lo corrompe, lo leuda y lo saca del contexto al cual Dios lo ha llamado, ¿verdad? Lo ha convocado. ¿Qué era el Sanedrín? Era la Corte Suprema Judía, formada por 70 ancianos y el sumo sacerdote. Tanto los fariseos como los saduceos eran miembros del Sanedrín. Veamos allí los fariseos. Los fariseos tenían fuertes creencias religiosas, aceptaban todo el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, creían en los ángeles, en los espíritus y la vida después de la muerte. En contraste, los saduceos no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Eso está en Hechos 23, 6 al 8. Sin embargo, eran los fariseos los que con más frecuencia desafiaban las enseñanzas de Cristo. ¡Qué contradictorio! ¡Qué paradójico! Jesús hubiese sufrido persecución por parte de los saduceos. Pero no, la persecución la sufrió por parte de los fariseos que creían en lo que Cristo creía prácticamente. Pero ¿por qué cree usted que era eso? Eso se debía a que, número 1, para ser rabino tenía que salir de la escuela farisaica. Número 2, para predicar y enseñar en Israel necesitaban la autorización del rabinato judío. Y Jesús no salió de ninguna escuela judía farisaica, no salió bajo la sombra de ningún rabino ni fariseo, habido y por haber, sino que su autoridad, su sabiduría, su rabinato eran propios de él. Otro dato importante,
sus palabras eran poderosas, prácticamente pegaban en la llaga. 4. Su justicia, su testimonio era mayor que el de los fariseos. Su pureza de vida era mayor que el de los fariseos. Los fariseos tenían doble moral, pero Jesús no tenía doble moral. Entonces eso incrementó el odio encarnizado en contra del Señor Jesucristo, porque la gente decía que cómo enseña este hombre, con qué autoridad, no como los fariseos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, yo le voy a ayudar un poquito. En muchas ocasiones de los evangelios encontramos que decían, ¿con qué autoridad enseña este hombre las palabras de Dios? No como los fariseos. El problema es que los fariseos tenían la maña de decir, como dijo el rabino Akiva, como dijo el rabino fulano de tal, como dijo el rabino, etcétera. Entonces ellos nunca eran originales. Siempre estaban amparados en la sombra de otro, más viejo que ellos. Jesús no. Jesús decía, yo os digo, yo os digo. Entonces eso quebrantó, rompió prácticamente el esquema, el estilo de vida, el estilo de enseñanza falsa, deteriorada, leudada, que transmitían los fariseos a la sociedad judía de aquel tiempo. Por eso era necesario que viniera el evangelio, porque de continuar así, Israel y las naciones no hubiesen tenido ningún tipo de esperanza. Entonces, por eso es que lo odiaban al Señor, amén, lo odiaban. Y así pues sucesivamente hasta que lo crucificaron. Bueno, el inciso B, vemos a los griegos, un idioma para el mundo entero. Este era el sueño del joven Alejandro, hijo del rey Felipe el Grande de Grecia, Macedonia. Más de 300 años antes del nacimiento de Cristo, en el 334 al 323, Alejandro comenzó a hacer de su sueño una realidad. Su ejército rápidamente conquistó el mundo conocido. Entonces él hizo que el griego fuera la lengua oficial de los lugares conquistados. O sea, cada lugar que conquistaba Alejandro imponía su cultura, su idioma, su forma de gobierno. Entonces esas culturas, esos pueblos, esas naciones conquistadas absorbían la cultura griega o helenista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en primer lugar su idioma era más fácil de aprender que cualquier otro idioma, a pesar de que la sociedad judía de aquel tiempo dominaba el arameo y el hebreo, pero era más fácil el griego. ¿Por qué? Porque como usted puede ver, desde el año 300 hasta el año 1, ¿verdad? O el año 2 o el año 3, ya habían más de 3 siglos que la cultura griega y el idioma griego estaban implantados en Tierra Santa. Bueno, él estableció las ciudades y la cultura griega. Las costumbres griegas llegaron a ser el estilo de vida para todos. El gran reino de Alejandro se desintegró poco después de que él falleció a la edad de 33 años. Ok, ¿qué pasa con los romanos? Los romanos conquistaron al mundo conocido después de que el reino de Alejandro se desintegró. Organizaron el mundo en un gran imperio. Los romanos reinaban desde el extremo occidental del mar Mediterráneo hasta el Éufrates. Los gobernadores locales reinaban sobre provincias y distritos. En el plan de Dios, los romanos también prepararon el mundo para la venida de Cristo. Veamos los dos aportes que hace el gobierno romano o el imperio para la preparación de la venida del Señor y el cristianismo. Primero, los romanos impusieron el orden y un sistema de leyes.
Ok, no se puede vivir sin ley en este mundo. Ya Dios había traído su ley. Pero estas personas, a los países que conquistaban, desplazaban, por decir así, el 90% de sus leyes y establecían sus propias leyes para que todos esos países conquistados funcionaran como protectorados, ¿ok? Como provincias romanas, bajo el imperio romano y su líder el César. ¿Ok? Entonces ellos así funcionaban y esto comprendía el orden, el derecho, el asunto de la esclavitud, el asunto de la libertad, la cuestión de la religiosidad. Otro dato que encontramos, que los romanos adoptaban los dioses de todas las culturas que conquistaban. No tenían una religiosidad marcada. No tenían establecido, este es lo que creen los romanos. Ellos adoptaban todo, como una esponja. Entonces ellos tenían un gran ejército que logró la paz para el mundo durante el reinado de César Augusto. La famosa Pax Romana, que fue establecida en el mundo conquistado. Jesús nació en la pequeña aldea de Belén durante este tiempo. Esta aldea estaba cerca de Jerusalén en la provincia romana de Judea. Lucas dice que María dio a luz su primer hijo en la ciudad de Belén. La segunda forma en que los romanos aportaron a esto fue con sus carreteras. Estas hicieron posible que la gente viajara fácilmente a través del imperio. Estas carreteras por lo general estaban bien construidas y protegidas. Pablo pasó por muchas de estas carreteras en sus viajes a través de Acaya y Macedonia. Esto que trajeron ellos, todas estas redes, vías comerciales, de comunicación, todo esto que ellos trajeron, es un avance, un desarrollo a los pueblos, permitió que posteriormente los enviados del Señor, los apóstoles, los predicadores, se desplazaran con más rapidez y así el evangelio pudo llegar de forma más expedita a donde llegó. Aquí tenemos una tablita 1.6 que usted también la tiene en su PDF, los césares romanos o emperadores, ¿verdad? A los que se hace referencia en el Nuevo Testamento. El primero de ellos tenemos a César Augusto en el año 30 al 14. Ordenó un censo en el tiempo en que Jesús nació. Del año 14 al 37 tenemos a Tiberio, gobernó durante el ministerio y la muerte de Jesucristo. Del 37 al 41 tenemos a Calígula, un completo tarado Calígula. Exigió que la gente lo adorara, ahí usted ve, ahí usted puede ver, exigió que la gente lo adorara. Del 41 al 54 gobernó Claudio. Durante una gran hambruna expulsó a los judíos de Roma. Del 54 al 68 vemos a Nerón. Los cristianos fueron perseguidos, Pedro y Pablo fueron martirizados durante el reinado. Y Nerón fue el César en el juicio de Pablo. Qué terrible, ¿va? Qué terrible tener al juez más satánico y perverso de la humanidad. Del año 69 al 79 tenemos a Vespasiano. Vespasiano ordenó a su hijo, el general Tito, que destruyera Jerusalén y al templo en el año 70. Bueno, le voy a explicar por qué sucedió esto. Bueno, los judíos llevaban preparando una revuelta de orden mundial prácticamente. Se prepararon para sacudirse el dominio de Roma y armaron y organizaron la revolución judía. En esa revolución judía, Roma mató 1 millón de judíos. 1 millón de judíos. En ese momento, el general Tito fue el que prácticamente coordinó la terrible
el aplastamiento de estas revueltas, porque los romanos, a los sedicionistas, a los revolucionarios, a los que se rebelaban contra el imperio romano, los crucificaban, ¿verdad? Entonces, por eso es que el segundo templo, construido por Herodes el Grande, ese templo fue quemado y destruido y no se ha podido reconstruir hasta el día de hoy. El año 81 al 96 tenemos a Domiciano. Probablemente este fue el César que persiguió a los creyentes cuando Juan escribió el Apocalipsis. Este tipo ordenaba que los echaran a los leones, a los hermanos en los circos romanos, o los quemaran en la estaca. Veamos los libros del Nuevo Testamento. Tenemos el contexto histórico: Palestina en el primer siglo. En los principios del cristianismo vemos a Herodes el Grande y su familia. Reinaron en Palestina. Los romanos nombraron a este Herodes como rey de los judíos. Él gobernó desde el año 37 a.C. hasta el 4 antes de Cristo. Herodes el Grande ordenó la matanza de todos los bebés en Belén. Varios miembros de su familia reinaron después de él. Eso lo veremos en la figura 1.10. Veamos los hijos de Herodes el Grande. Arquelao era el hijo de Herodes el Grande. Reinó en Judea, Idumea y Samaria del siglo 4 al 6 después de Cristo. José y María evitaron ir a Judea porque él reinaba allí. Herodes Felipe II era otro de los hijos de Herodes el Grande. Él reinó sobre los territorios al noreste de Iturea y Traconite. Cesarea de Filipo estuvo dentro de su reino. Herodes Antipas rigió como gobernador de Galilea y Perea desde el año 4 hasta el año 39. Frecuentemente leemos de él en los evangelios. Herodes se casó con su propia cuñada, o sea, la esposa de su hermano, Herodías, y Juan el Bautista lo acusó de adulterio. Esto le costó la vida a Juan, según Mateo 14:1 al 2. Jesús llamó a Herodes Antipas aquella zorra. Antipas también se involucró en el juicio de Cristo en Jerusalén. Bueno, después dice ahí, después de Antipas, ahí creo que se me quedó un poco corto el texto. ¿Qué pasa con Herodes Agripa I? Gobernó sobre Galilea, Samaria y Judea. Él era el nieto de Herodes el Grande. Agripa rigió en los años 33 al 44, antes de su muerte repentina. Hechos 12 cuenta que él asesinó a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y también puso a Pedro en la prisión. Entonces Hechos cuenta brevemente la muerte de este Herodes. Bueno, Herodes Agripa I fue prácticamente el que mató al primer apóstol. En este caso era Jacobo, el hijo de Zebedeo, no Jacobo el que escribió la carta de Santiago. A los Santiago se les decía Jacobo. Este Jacobo es el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, ¿ok? Y el que escribió la carta o epístola de Santiago es el medio hermano de Jesús, que se convirtió después de la resurrección. Tome nota. Herodes Agripa II fue el último miembro de la familia de Herodes que gobernó. Él era el bisnieto de Herodes el Grande. Su nombre se encuentra en Hechos 25 al 26, en el tiempo del juicio de Pablo ante Festo, en Cesarea. Agripa II era el rey de Judea. Él estuvo de acuerdo con Festo en que Pablo debía ser liberado. Poncio Pilatos era el gobernador romano de Judea en el tiempo de Cristo. Pilato es importante en la historia a causa de su parte en el juicio de Cristo. Él condenó al Señor después de haber dicho de Jesús: yo no hallo en él ningún delito. Luego, después de la muerte de Cristo, los romanos sacaron a Pilato de su puesto, le ordenaron comparecer ante el emperador.
No sabemos qué le sucedió después de esto. Bueno, algunos dicen que murió en el exilio. Veamos las sinagogas. Las sinagogas eran también importantes en la vida religiosa de los judíos. No había sacerdotes ni sacrificios en la sinagoga, pero estas eran escuelas, centros comunitarios y lugares para la enseñanza de las escrituras en el día de reposo. Muchos judíos vivían lejos de Jerusalén y en raras ocasiones iban al templo, pero podían asistir a las sinagogas locales frecuentemente. Todas las sinagogas eran lugares de oración e instrucción religiosa. La gente ofrecía oraciones en ciertos tiempos durante el culto en la sinagoga. Ambos, Jesús y los cristianos primitivos, adoraron frecuentemente en las sinagogas. Los que vivían lejos de Jerusalén frecuentemente se concentraban en las sinagogas en vez de ir al templo. Bueno, las sinagogas eran los centros de adoración, de enseñanza de la palabra de Dios. De allí de las sinagogas vinieron surgiendo la idea de los mini templos o lugares donde las personas se congregaban para orar, para leer y para adorar. Normalmente las sinagogas eran dirigidas por principales, ¿verdad? Por líderes principales, que ellos eran compuestos por un presidente y los demás eran alternos. ¿Se acuerdan de la historia de Jairo? Jairo era el principal de la sinagoga, era un líder influyente, ¿verdad? Entonces esa es la primera parte. Vamos a entrar a la segunda parte. Acá está. Aquí está la segunda parte. Ahí está. Ahora vamos a ver los evangelios y el libro de los Hechos, segunda parte. Ok, tenemos a los 4 evangelios y hechos. Veamos una pequeña remembranza de cada uno. Mateo muestra a Jesucristo como el rey de los judíos. O sea, el enfoque de Mateo es escribirle a la comunidad judía de su tiempo que en Jesús se cumplen todas las promesas y las palabras de los profetas que anunciaban al Mesías. ¿Ok? Este libro da cumplimiento a muchas profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Las enseñanzas de Cristo son la parte más importante del libro. O sea, aparte de mostrarle a la comunidad judía que Cristo cumplía las profecías del Antiguo Testamento, la otra sección del libro de Mateo, como lo son el registro, la crema innata de las enseñanzas de Cristo para el cristianismo, no solo para el cristianismo, sino para los judíos convertidos de aquel tiempo, porque esos judíos convertidos antes del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés eran llamados el Israel espiritual. Eran llamados el Israel espiritual. Todos los judíos que se convirtieron a Cristo, todos los judíos que se entregaron al Señor, son catalogados como el Israel espiritual. Ese Israel espiritual fue la base para que naciera la iglesia, cuyo alumbramiento se suscitó el día en que el Espíritu Santo descendió de forma colectiva en el aposento alto. Veamos lo que dice Marcos. Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor, ocupado haciendo la obra y la voluntad de su Padre. Marcos enfatiza la obra de Cristo, especialmente la obra de la redención. Vemos una presentación de Marcos, que no era apóstol. Aprendamos, Marcos no era apóstol. Marcos era el ayudante de Pedro y en su momento fue ayudante de Pablo. Pero Marcos escribió su evangelio de las predicaciones de Pedro. Por tanto, se cataloga a Marcos
como un discípulo de la segunda generación. ¿Ok? Entonces, Marcos presenta al Señor como el siervo, ¿verdad? El siervo de Jehová, el siervo que vino a servir, que se despojó de su gloria, que vino a anunciar el evangelio del Señor, que trajo las buenas nuevas de salvación, y su interés fundamental era pagar un precio para que todos fuesen salvos. Entramos a los 4 evangelios y hechos. Lucas enfatiza a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Ok? El ejemplo perfecto del hombre. Jesús dio su vida para buscar y salvar lo que se había perdido. El amor y la compasión de Cristo son pensamientos importantes en este evangelio. Bueno, una de las expresiones fundamentales del Hijo del Hombre, como ya lo había dicho, es una expresión que encierra la naturaleza humana llevada a la más alta perfección. Cuando nosotros vemos la expresión el Hijo del Hombre, y Lucas registra esto porque Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir? Jesús está diciendo con esto, yo soy el segundo Adán. El primer Adán, ¿ok? El primer Adán pasó su naturaleza adámica a todos los seres humanos. En la sangre viene la naturaleza adámica a todos los seres humanos. ¿Ok? Esa es una naturaleza difícil de sortear. Eso viene en la sangre y por ende el pecado original viene en la sangre. Jesús dejó su gloria, dejó su perfección en el cielo, dejó su adoración en el cielo y vino a este mundo y tomó en el vientre de María la naturaleza humana o la naturaleza adámica, solo que sin el componente del pecado. ¿Ok? Sin el componente del pecado. Y por eso Jesús pudo llevar la naturaleza humana hacia la perfección. Porque a pesar de que Jesús sudó, tuvo hambre, tuvo sed, sufrió, lloró, sangró, tuvo angustia y murió, nunca desobedeció a Dios. Es más, su muerte es la evidencia clara de la obediencia hacia su Dios. Entonces, lo que no pudo hacer Adán, lo pudo hacer Cristo. Por eso él decía el Hijo del Hombre. ¿Ok? El Hijo del Hombre. Bueno, es una pequeña connotación. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo eterno, quien vino a revelar a Dios a todos. Este evangelio muestra la relación de Cristo con los de su alrededor. Bueno, muchos dicen que el evangelio de Juan, gloria a Dios, es comparado como el vuelo de un águila en ascenso. El águila es la única ave que se puede meter en las alturas tan elevadas que ninguna ave puede llegar allí. Es la única ave que puede respirar en esas alturas, puede controlar su vuelo en esas alturas donde no hay oxígeno y puede ver, desde esas alturas puede ver a su presa. Entonces, los grandes teólogos de la Biblia, no solo de la Biblia, sino que han interpretado la Biblia, comparan el enfoque de Juan, ¿okay? Su esencia de texto, su doctrina, su propósito, como el vuelo de un águila. Juan se remonta hacia la eternidad y empieza en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Juan se va hacia la eternidad y dice, no puedo
conseguir o obtener una expresión que pueda encerrar lo que yo vi en Jesús. Ok, Mateo, Marcos y Lucas vieron esto en Jesús, pero yo vi algo más grande en Jesús. Obvio, Juan fue convocado en el monte de la transfiguración. Juan fue convocado a todos los actos privados de Jesús. Entonces, Juan dice, hey, yo veo en Jesús el logos viviente de Dios. Es la palabra viviente de Dios. Todo lo que toca cobra vida. Todo lo que se le acerca cobra vida. Todo aquello que lo toca a él cobra vida. Es la palabra viviente. La palabra hizo los cielos, la palabra hizo el cosmos, la palabra hizo la tierra, hizo el oxígeno, hizo todo lo que existe. Entonces Jesús era la palabra viviente. Nadie podía declararle nada porque él ya lo sabía todo, así como la palabra lo escudriña todo. Por eso el Evangelio de Juan es el más profundo de los cuatro. El libro de Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Muestra al Cristo resucitado, obrando mediante sus apóstoles, quienes tienen un nuevo poder por el Espíritu Santo. Hechos describe el principio de la iglesia y su crecimiento hasta los fines de la tierra. Es el primer libro de texto de la historia de la iglesia. Y muchos dicen que este debiera llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Inciso B, las 13 cartas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón, las cartas del Nuevo Testamento o epístolas, explican quién es Jesús y lo que él hizo. Muestran a los creyentes cómo aplicar sus enseñanzas a la vida de cada uno. ¿Ok? Mientras los evangelios describen los hechos y las palabras de Jesús, las cartas dicen quién es Jesús y cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestra vida cotidiana. Pablo escribió 13 de las epístolas del Nuevo Testamento. Ok. La figura 1.15 nos dice cómo las vamos a dividir. Ahí usted puede ver, está el grupo de las cartas sobre la salvación, Romanos, Gálatas y 1 Corintios. Ellas hablan acerca de la justificación, de la salvación, de la gracia, que es por la fe. Entonces eso lo encontramos en esas cartas. Las cartas de la prisión se dicen así porque fueron escritas en la prisión en el tiempo en que Pablo estuvo preso. Muchos teólogos dicen que Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón es la expresión clara o el resultado puro de una relación tan cercana del apóstol Pablo con el Señor. ¿Ok? Entonces sus escritos dicen cuán cerca estaba él del Señor. Cartas sobre el futuro. Vemos a 1 y 2 de Tesalonicenses hablando el apóstol Pablo de la segunda venida de Cristo como el tema dominante en esas cartas. Recuerde que la segunda venida tiene dos facetas. La primera fase es el rapto de la iglesia que viene como ladrón en la noche, y la segunda fase es la venida pública y literal en donde todo ojo le verá. Él vendrá a establecer su reino milenio aquí en la tierra. Cartas sobre los pastores, primero, segunda carta de Timoteo y la carta de Tito. Estas cartas son fundamentales para el pastorado. Bueno, 8 cartas para todos, prácticamente son las cartas universales que normalmente se llaman o cartas generales. Estas cartas, tanto paulinas como generales, las veremos en segundo año, ¿verdad? En el primer semestre del segundo año. Varias personas escribieron el resto de las cartas del Nuevo Testamento. Podemos dividir estas cartas en dos grupos. Las cartas de sufrimiento, que son dirigidas a las personas o hermanos que están padeciendo persecución. Hebreos, la carta de Santiago y la primera carta de Pedro. Y usted puede ver, Pedro escribe a las 12 tribus de Israel. Segunda de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas, ¿verdad? Perdón, estas cartas
Santiago, Primera de Pedro, Carta sobre falsos maestros, Segunda de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas. Los dos problemas del sufrimiento y la de los falsos maestros llegaron a empeorarse con el paso del tiempo. La persecución de los cristianos vino primero de parte de los judíos no creyentes. Después, en el año 64 después de Cristo, el gobierno romano también comenzó a perseguir los creyentes. Jesús les había advertido a sus seguidores que llegarían falsos cristos y falsos profetas. Bueno, estas cartas generales tocan estos temas. Las cartas que hablan del sufrimiento, persecución y los problemas de los falsos maestros, entre ellos el grupo de los gnósticos, los nicolaitas, etcétera, etcétera. Vemos nosotros allí que estas cartas atacan todo esto. Veamos los evangelios sinópticos. En este caso vamos a ver Mateo, Marcos y Lucas. Introducción: en la Galería Nacional de Arte en Londres hay 3 pinturas del rey Charles I. Las 3 pinturas están juntas en un solo cuadro, dentro de un marco. En la primera pintura, la cabeza del rey está volteada hacia la izquierda, en la segunda hacia la derecha y en la tercera está mirando hacia el frente. Un artista llamado Van Dyck, o Van Dyck, como quiera llamarle, pintó estos 3 retratos para alguien que quería hacer una estatua de piedra del rey, y el obtener estas 3 perspectivas distintas del rey fue una gran ayuda para él. Asimismo, los evangelios sinópticos nos permiten aprender sobre Jesucristo desde 3 puntos de vista distintos. Los sinópticos, juntamente con Juan, nos dan un cuadro completo de Jesús. Primero, Mateo enfatiza que Jesús era el rey judío. Marcos muestra que él era el siervo perfecto. Y Lucas muestra que él era el hijo del hombre. ¿Ok? Entonces, estas 3 caras o estas 3 fases son las que vieron los escritores sinópticos. Mientras que Juan enfatiza la deidad. Cuando vemos hijo, el Hijo de Dios con H mayúscula, el pronombre él con E mayúscula, la palabra hijo con H mayúscula, vemos que Jesús es único en su naturaleza como hijo. No existe otro igual, no existe otro hijo. Y no me pregunte cómo procede, cómo fue esto, no me pregunte, porque ese es un misterio que Dios no lo ha revelado. Jesús es el Hijo único, eterno de Dios. Igual en esencia con el Padre, pero distinto en físico. Porque Jesús tiene un cuerpo humano glorificado y exaltado en el cielo. Y el Padre es espíritu. Pero en esencia son uno. ¿Ok? El Padre es creador, el Hijo es creador. El Padre ama, el Hijo ama. El Padre perdona, el Hijo perdona. ¿Ok? El Padre es varón de guerra, el Hijo es varón de guerra. Entonces, todas estas cosas las vemos en la deidad, en los atributos divinos que Juan registra en su evangelio acerca de Jesucristo. Acerca de Jesucristo. Nadie tuvo poder sobre la muerte como lo demostró Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Ni Moisés, ni Elías, los 2 profetas prácticamente cósmicos de la historia hebrea. Jesús se paró frente a una sepultura, pidió que quitaran la piedra y dijo: Lázaro, ven fuera. Hoy, ¿quién tiene ese poder? Nadie tiene ese poder. En cierta ocasión venía una marcha fúnebre en Naín y él esperó a que pasaran frente a él, y cuando se acercó, tocó el féretro
y el niño volvió a la vida. O sea, ¿quién tiene el poder sobre la muerte sino Dios? ¿Quién tiene el poder de dar vida sino Dios? Convirtió el agua en vino. Hizo cosas extraordinarias. Reprendió los vientos y los mares, la tempestad. Caminó sobre las aguas. Mostró dominio sobre la gravedad. Si usted se para sobre las aguas se hunde, hermano. Hasta el pelo. Y si no se anda pila se va hasta el fondo. Y Jesús caminó. ¿Y qué le digo? El mar no estaba calmo. El mar estaba agitado. Las olas estaban agitadas. Y el Señor caminó sobre las aguas mostrando poder sobre la gravedad. Volvió a la vida después de 3 días de muerto. Entonces, por eso Juan dijo, yo voy a mostrarles al Hijo Eterno de Dios. Listo. Figura 2.3, ahí tenemos Mateo, la perspectiva sinóptica. Jesús es el Mesías, Rey de los judíos. Marcos, Jesús es el siervo ocupado en cumplir la voluntad del Señor. Lucas escribe a los griegos. Jesús es el hombre perfecto. Los primeros 3 evangelios se llaman sinópticos, ya lo dijimos. Inciso A, autor y fecha y tema. Bueno, Mateo era uno de los 12, que hay que conocer un poquito el trasfondo de quién era Mateo. Un poquito así como una mini biografía. Mateo era uno de los 12. Cuando dice uno de los 12, que era uno de los 12 apóstoles originales. Escribió el libro que está puesto como primero en el Nuevo Testamento. Probablemente lo escribió en los años 60 al 69 después de Cristo. Cabe decir o resaltar que el primer evangelio fue el de Marcos. Y Mateo se apoyó en Marcos y Lucas se apoyó en Marcos. Durante un periodo de su vida, Mateo fue un hombre que nadie quería. Era un judío que cobraba impuestos para el gobierno romano. Entonces el Señor Jesús lo llamó. Él dejó su trabajo como recolector de impuestos. Veamos quiénes eran los lectores y cuál era el propósito de este escrito. Mateo escribió su evangelio principalmente para los lectores judíos. Su propósito principal era probar a los lectores que Jesucristo era el Mesías. Esto les ayudó en gran manera a los creyentes, así como también a los incrédulos. El árbol genealógico era muy importante para los judíos. Así que Mateo comenzó su evangelio con la genealogía de Jesús. Mostró que Jesús era hijo de David e hijo de Abraham. Bueno, con estos datos, los lectores que también eran creyentes judíos se afianzaron en la fe cristiana, judeocristiana. Se afianzaron en esto. ¿Ok? Este evangelio de Mateo vino a consolidar lo que ellos habían creído. Y por supuesto, ¿verdad? Ayudó a los incrédulos, más algunos lo rechazaron. Y cuando habla del árbol genealógico, muestra el hilo de sangre que viene por parte de María, que era descendiente de David, ¿verdad? Eso usted lo puede ver en el capítulo 1 de Mateo. Entonces, por todas estas pruebas, el escritor Mateo, ¿ok?, puede demostrar que Jesús es descendiente de la casa de Judá, específicamente de la línea de David. El evangelio de Mateo es como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Une las profecías del Mesías venidero con el cumplimiento de esas profecías por Cristo. Entonces, usted puede ver que aunque Marcos escribió primero, la Biblia no está ordenada, o el canon del Nuevo Testamento no está ordenado en orden cronológico, o sea, no está ordenado conforme al orden de las fechas. No, está ordenado de acuerdo a contenido.
de acuerdo a contenido, porque el contenido de Mateo enlaza con el contenido de Malaquías. ¿Ok? El contenido de Mateo hace un enlace perfecto con el contenido de Malaquías. Y así sucesivamente el contenido de Mateo enlaza con el siguiente contenido que es Marcos, luego viene Lucas, luego viene Juan y luego viene Hechos. A pesar de que Lucas en su evangelio y el libro de los Hechos se escribieron al mismo tiempo, por decirlo así, uno después del otro, vemos que el contenido de Hechos es el puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. ¿Ok? Porque en la venida del Espíritu Santo y su despliegue glorioso, el libro de los Hechos registra todo esto y cómo el evangelio se propagó, ¿verdad? En su momento, bueno, lo vamos a ver más adelante, en su momento Hechos toma la iniciativa con Pedro, luego lo deja y toma la iniciativa, la historia de Pablo y hasta dónde llega el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces hay que aprender todo esto. Ok, veamos los 5 sermones o pilares de enseñanza en Mateo. El primer pilar, vemos el Sermón del Monte comparado en el mismo nivel teológico, doctrinario, de grado sublime y preponderante que la entrega de la ley en el monte de Sinaí. El Sermón del Monte fue dado en el monte Tabor. Ahí fue dado y termina con 2 ilustraciones metafóricas. O sea, todo el sermón que Jesús habló allí, habló del perdón, habló del amor, habló de muchas cosas puntuales en la sociedad que debía existir en la sociedad judía, creyente en Dios. Dijo, les compararé, si alguno oye mis palabras, le compararé a un hombre prudente que, si alguno oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que cavó y ahondó y plantó su casa sobre la roca, cosa que no es fácil. Dígame usted a mí cuánto se va a tardar en hacer un zanjo de mampostería para fundar su casa allí en una roca, en un pedernal, en una laja, en un granito. Eso le va a costar una vida si es posible. Pero ¿qué sucede? Una vez que lo logre, su casa nunca caerá, nunca se va a hundir, nunca será movible. Nada de esto es fácil. Lleva trabajo, lleva un precio muy alto. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Interpretemos. Jesús quiere decir el que construye su vida espiritual sobre las verdades de mi palabra, es comparado a un hombre que fundó su casa sobre la roca. Vino tempestad y vino el río con toda su fuerza y no cayó la casa porque estaba sobre la roca. Así es el creyente, que construye su vida espiritual sobre las promesas de Dios, sobre la doctrina de Dios, sobre la palabra de Dios. Vendrá la prueba, vendrá el dolor, vendrá la persecución, vendrá el señalamiento, vendrá la angustia, vendrá todo, pero no se va a mover de ahí. Va a perseverar, va a prevalecer. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está plantada sobre las doctrinas de la palabra de Dios, la roca de los siglos. Pero ¿qué pasa con el imprudente, el insensato, el que le gusta lo fácil? Bueno, dice, le compararé a aquel hombre que oyó mi palabra y no la puso por obra, son 10 pesos aparte. Plantó y ahondó su casa sobre la arena. Y cuando habla sobre la arena y menciona que vinieron ríos, me está diciendo sobre la playa del río, sobre la vega del río, que es una orilla en el río que es bien blandita la arenita y fácil de construir ahí. Claro,
El que plantó la casa sobre la roca tardó unos 10 años en hacer la zanjeadura, qué sé yo. Pero el que plantó la casa sobre la arena que está a la orilla del río se tardó tal vez 2 meses. Y dijo el que fue más rápido, no, yo soy inteligente. Dijo, yo voy a estar ahí tonteando como aquel que está allá todavía sacando estillas de ahí. Dijo, no, rapidito, mire, ya hice mi casa. El problema es que vino la crecida del río y vino el viento recio y botó todo. Y como dice el Señor, fue grande su ruina. Así es aquella persona que después de oír la palabra en la iglesia, después de oír el mensaje en la iglesia, después de escuchar la enseñanza del pastor en la iglesia, solo la oye y no la pone por obra. Solo es oidor olvidadizo, como dijo Santiago. Y fundamenta su vida sobre emociones, sobre sensaciones, sobre sueños, sobre profecías, sobre cosas que no tienen sustento sólido en las Escrituras. Cuando se acabe la emoción, cuando se acabe el gozo, cuando se acabe la visión, cuando se acabe la profecía, ¿en dónde queda la vida espiritual? Claro, cuando acaba todo eso, aparecen las pruebas, aparecen las aflicciones, aparecen las pedradas, aparece la persecución. Entonces, ¿qué sucede? Como no tenía fundamento, se va, se destruye. Esa es la diferencia. Siguiente pilar, instrucción a los discípulos. Tercer pilar, las parábolas. Cuarto pilar, las relaciones interpersonales. Y último, los últimos tiempos. Todo lo que Jesús habla acerca de las señales que preceden del final de los tiempos. Entre ellas menciona la venida de los falsos profetas que ya están, los falsos cristos que ya están, los falsos maestros que ya están. Las guerras, los terremotos, las pestes, las pandemias como la del COVID, la peste como la viruela del mono y, por decir así, la lepra, el SIDA y muchas otras cosas que ya existen, que se han cumplido categóricamente las palabras del maestro. Vamos al último inciso, el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto, el reino de los cielos? Es un tema importante en Mateo. Su propósito fue probar a los judíos que Jesús es el Mesías. Los judíos creían que el reino de Dios vendría a la tierra cuando su Mesías viniera. Pensaban que el Mesías vencería a los romanos porque creían. ¿Por qué creían esto? Porque bajo el gobierno de los reyes del Antiguo Testamento, Israel venció a sus enemigos. Así fue como ellos poseyeron la tierra de Palestina. O sea, ellos tenían una idea de guerra. Ellos tenían una idea del Mesías, un rey prometido de parte de Jehová, un poderoso rey bélico, militar, que aplastaría a los romanos y a todos los enemigos de Israel. Y le daría el poder soberano y absoluto de todos los imperios del mundo a Israel. Eso era diferente. Eso era imposible de venir. Otra cosa, cuando hablamos del reino de los cielos, nadie puede hablar del reino de los cielos si no es enviado del reino de los cielos. Así de sencillo. Jesús vino del reino de los cielos y estableció el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. Él era el reino de los cielos. Y ningún reino se puede establecer sin que venga el rey. Ningún subordinado tiene la autoridad para establecer un reino. Los apóstoles de la Reforma Apostólica, ¿verdad? Ellos profesan y dicen y enseñan que ellos son enviados, como por ejemplo Guillermo Maldonado y Cash Luna y todos esos dicen que ellos son enviados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, el reino literal. ¿Cómo van a establecer un reino literal si el reino ha venido? Eso es algo fuera de contexto.
Entonces eso fue por el cual los judíos no pudieron aceptar que el Mesías venía en su forma humilde. También los profetas habían dicho que el Mesías y el reino de Dios vendrían a la tierra. Pero el problema es que cuando se recibe la visión de Dios, el profeta ve las cosas en un todo. El profeta ve las cosas en un todo, no lo ve seccionado, lo ve como un todo. Entonces la sociedad judía absorbió esto, dijo, bueno, cuando venga el Mesías, viene la paz, viene el poder para Israel. Ajá, y aparece Jesucristo, el hijo del carpintero, diciendo que él es el Mesías enviado por el Señor. Nada que ver. El problema era que Dios quería sacar del camino su problema mayor, que es el pecado. Una vez solucionando el problema del pecado, encontrándole el remedio al pecado, podemos hablar de una base óptima para el reino literal de Jesucristo. Pero los judíos no lo entendieron así, por eso rechazaron al Señor. Este reino del cual habla la Biblia está compuesto por sus demandas, por sus normas, por sus enseñanzas, por su alta espiritualidad. Entonces, ser parte de este reino es resultado de un nuevo nacimiento propiciado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros cumplimos estas demandas del reino de Dios aquí en la tierra, un día vendrá el Rey y lo vendrá a establecer de forma literal. Y ahí las cosas habrán tomado otro curso. Entonces, mis hermanos, esta es la primera parte o la segunda parte del estudio que nos correspondía hoy. Bueno, recuerde esto, para el 13 de agosto, la investigación sobre las parábolas del Señor, ¿verdad? Las parábolas del Señor. Mañana le va a subir la guía, la primer guía del Nuevo Testamento. La primer guía del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que eso sube en Classroom. Todos los alumnos tienen que estar ya en la base de Classroom para que les llegue su tarea allí. Entonces, investigar los milagros y las parábolas de Jesús, usted me envía esa tarea el 13 de agosto. Por favor, sea puntual. No voy a recibir tareas fuera del 13 de agosto, especialmente estas investigaciones. Y la guía, por ejemplo, mañana 27 sube la guía del Nuevo Testamento, tendrá hasta el otro martes 7 días para responder una simple guía. Por favor, no se deje acumular las tareas. Bueno, vamos a orar para que el Señor pues nos ayude a seguir adelante. Padre, en esta hora te damos las gracias por tu amor, tu gracia, tu favor. Gracias, Señor, por la vida de los alumnos. Gracias por tu inspiración, por tu iluminación. Ayúdanos a seguir adelante. Provee y suple todas nuestras necesidades. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, cualquier cosa me escriben al WhatsApp, aunque les recomiendo que mire toda la clase. Saludos.